hoy paro de SUTEBA y también una preocupación tremenda porque la escuela técnica está en peligro. Vamos a hablar con Analía Luzarreta del SUTEBA Bahía Blanca. Gracias por atendernos, Analía, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a ustedes por tomar estos temas que son muy importantes. Sí, hoy nos encontramos en realidad no solamente con paro de parte de SUTEBA, aquí en Bahía Blanca, decidido ¿no? en el cuerpo de delegados con mandato de los compañeros y compañeras de sus escuelas, sino que estamos en el marco de una jornada nacional de lucha de la CETERA, también en el marco de una jornada provincial del FUB, y justamente lo más interesante es poder denunciar esto que va a pasar, ¿sí? Que ya venía pasando, pero que va a empeorar si no podemos revertirlo, si no peleamos con las escuelas técnicas, no solamente las escuelas técnicas, por ahí en el título, cuando uno lo anuncia para simplificar y para que la noticia llegue, pero no solamente esto afectaría a las escuelas técnicas, es decir, una reducción drástica, estamos hablando de una reducción drástica, es decir, de 300.000 millones a 18.000 millones. Estamos hablando de que nos quedaríamos con en representación de masa de dinero, no llegaría a un 8%. Estamos hablando de esa reducción para las escuelas técnicas, agrarias y todo lo que conocemos en educación como formación profesional. Es un rubro es amplísimo, estamos hablando de todo el país, por eso esas cifras que parecen impresionantes, pero que en realidad no lo son tanto, ¿no? Cuando en la realidad tenés que empezar a innovar en los talleres, los elementos con los que tenés que trabajar todos los días, es tanto dinero como parece. Bueno, y queremos denunciarlo hoy en la Plaza Rivadavia 9:30 con algunos referentes, delegados o maestros de taller, justamente de las escuelas técnicas, porque es gravísimo. Si no tenemos elementos para trabajar en los talleres, ¿qué queda de la escuela técnica? ¿No? Eso nos preguntamos. Analía, ¿y por qué estos recortes? ¿Qué se fundamenta? Pero recordemos que el presidente dice todo el tiempo que hay que llegar a déficit cero. Bueno, esto es no hay otra manera de cumplir con el objetivo del déficit cero que recortar por todos lados, ¿sí? Han recortado, o sea, quieren recortar en salud, bueno, les salió mal lo del recorte en las universidades, lo del recorte en discapacidad, pero siguen. Esto arrancó desde el 10 de diciembre de 2023 y continúa y se profundiza. Ahora, justo educación, ¿no? Justo salud. Tal cual, sí, en educación que no parece claro, con discapacidad hubo nosotros lo que vimos, muy saludablemente, lo que pudimos ver todos y todas, es una reacción popular, ¿no? Discapacidad creo que fue el colmo si te metes con las personas con discapacidad, creo que tocaste fondo y hubo una reacción muy saludable por parte de la sociedad argentina. Con el tema de las universidades también vimos una reacción hace 3 semanas, no mucho más, protagonizamos unas movilizaciones a nivel país muy, muy importantes. También acá en nuestra ciudad la movilización fue impresionante, casi al nivel de las 2 que estuvimos el año pasado en defensa de las universidades. Pero esto de técnica recién se está conociendo ahora. Y bueno, esperamos por lo menos llevando los datos concretos, pudiendo hacer una buena campaña, que la reacción popular sea al mismo nivel. Sabemos, Analía, que vienen luchando hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, te hemos entrevistado en varias oportunidades, más allá del gobierno de turno. Pero te quería consultar, ¿el deterioro que ustedes ven en este último tiempo ha sido el más grande, el que más los ha complicado en todo este tiempo de lucha? Lo que estamos sintiendo en este momento como deterioro mayor es el de nuestro salario. Ajá. Por ahí no, o sea, en infraestructura nunca estamos óptimos, jamás, y tenemos ciclos. El mayor abandono en infraestructura se notó sobre todo durante la gobernación de Eugenia Vidal. Pero no es que siempre estuvimos óptimos, y en particular este año estamos notando una demora en la llegada de las partidas para terminar de pagar obras empezadas, que están generando ya problemas a esta altura del año, porque empezás a tener obras que se alargan u obras incluso inconclusas en las escuelas que, bueno, terminan comprometiendo o complicando un poquito las dinámicas escolares, ¿no? Las rutinas. En el caso del salario, sí, el otro día justamente tuvimos un taller, la persona que expuso llevó, uno cuando lo ve en gráficos esto plasmado es como que todavía impacta más. Estamos en cuanto a la posibilidad de alcance por cargo, de alcanzar una canasta básica familiar, que incluso
tiene sus problemitas, ¿no? Por ejemplo, no contempla el alquiler, que este año para muchas personas, y particularmente en Bahía, el alquiler, sabemos lo que la inundación complicó, todo lo que tiene que ver con el alquiler, es decir, personas que tuvieron que dejar su vivienda, ¿sí? Por razones porque quedó destruida, porque afectaba su salud, ese nivel de humedad, y al haber menos casas o departamentos en buenas condiciones para alquilar, sabemos todos que los alquileres subieron mucho, y particularmente en nuestra ciudad. Entonces, que el índice del INDEC, a la hora de contemplar quién es pobre o quién no lo es, ¿no? Sobre todo para una familia, no contemple el costo del alquiler en nuestra ciudad en particular, es gravísimo, porque son índices absolutamente mentirosos en la mayoría de los casos. Y la distancia de nuestro salario, incluso teniendo doble cargo, con esa canasta del INDEC, es cada vez más astronómica. Y esto sí, lo sentimos que se ha agudizado particularmente en el último año. ¿Esto podría poner en riesgo las clases o pueden estirar todavía un poquito más? ¿Qué tan grave está la situación? Y la verdad es que los compañeros y compañeras nos dicen que no, que realmente a veces escucho en algunos programas estos días que no se que con suerte se llega al 20. No, los compañeros y compañeras dicen que no, ya al 20 no, en la mayoría de los casos. Y además se están demorando, por ejemplo, la salida de las jubilaciones. Entonces, cuando se demora una jubilación, por ejemplo, que están demorando entre año y medio y 2 en salir efectivamente las jubilaciones, tenés también menos vacantes, lo cual cierra un poco el círculo de posibilidades, es decir, que no debería ser una opción tomar más trabajo, ¿no? Sí. No puedo tomar más trabajo porque no hay. Entonces, bueno, es como un círculo del cual cuesta salir, no hay muchas más vacantes laborales para tomar, que también llega un momento que el límite es tu propia, ¿no? Tu propia salud, ¿no? Tu propia posibilidad de realmente dar como trabajo, como docente. La gente está muy desesperada, muy preocupada. Te digo, el otro día tuve que viajar por razones de trabajo, por el sindicato a La Plata, en la ciudad, ¿no? Donde está todo lo administrativo para nosotros, y la persona, un Uber, ¿no? Que es lo más común ahora, sí. Y la chofer, la dueña del auto es una secretaria que trabaja a doble cargo y a ratitos hace Uber para llegar a fin de mes. Y esto es una situación que estamos viendo cada vez más generalizada, ¿no? Hacer Uber, tener un emprendimiento. La verdad, sabemos que esa es la situación de la mayoría del pueblo argentino, pero bueno, a mí me corresponde describir esta situación en nuestro sector en particular. Realmente hemos quedado muy, muy atrás. Pensá que un maestro que recién se inicia, no está ganando mucho más de 600.000, 700.000 pesos por 4 horas frente a curso, pero a veces nos olvidamos de toda la tarea que queda para hacer en casa. Analía, una pregunta sobre el tema de las escuelas técnicas, sí. Vinculado a lo legal. El reclamo es frente al gobierno nacional y la educación está en manos de la provincia. ¿Cómo explica? Claro, eso sí, parece como bueno, pero tiene que ver con la situación ya desde la Ley Federal de Educación en los 90, quedó como esta situación, ¿no? Donde hay responsabilidades compartidas, ¿sí? En educación. Recordemos que en esa década se dio el traspaso de toda la educación primaria y de lo que quedaba de la educación secundaria, de lo que quedaba de la educación primaria y de toda la educación secundaria a las provincias, pero sin aumentar los fondos o sin aumentar las partidas presupuestarias. Esto habilitó la lucha que se conoció, recordemos en su momento la Carpa Blanca Docente, ¿no? A fines de los 90, bueno, todas las luchas de los 90 estuvieron en torno a conseguir por parte de Nación apoyos presupuestarios permanentes para poder aliviar la situación de las provincias. Y justamente recordemos que nosotros desde el año 99 cobrábamos el incentivo docente y luego en el año 2006 se consiguió la ley de presupuesto educativo y eso es lo que este gobierno atacó a comienzos de 2024. Entonces sí, en realidad la lucha es total, o sea, tiene que haber mayor presupuesto educativo, sea de provincia, sea poner el nombre que quieras a la partida, sí. Pero si vos ves que las escuelas o educación o vivienda están necesitados de un mayor presupuesto porque no se llegan a cubrir las necesidades, bueno, es por ahí, pero aquí
claramente hoy la lucha, o por lo menos la denuncia, es a nivel nacional. Una pregunta en torno a la manifestación de hoy, porque estaba observando que la lista celeste no habla de paro docente, habla de jornada de lucha. ¿Hay una diferencia? La lista celeste es la que conduce a nivel provincial. Ellos fue así, un poco la secuencia de acontecimientos. Sí. Ya desde la semana pasada sabíamos del paro nacional de la CETERA del 14, ¿sí? La fecha fue decidida por el plenario de secretarios y secretarios generales de la CETERA, y que había un cronograma de acciones que incluía la fecha del 8. Hoy la CETERA había indicado, o sea, jornada de lucha con visibilización en las diferentes provincias de la Argentina. Veníamos con mucho ruido en la base, es decir, con intención de movilizar y de protagonizar alguna acción. Convocamos a delegados y delegadas la semana pasada con mandato, y el mandato que trajeron fue claro, pero mayoría, o sea, el doble de votos para paro que para jornada, porque era una de las propuestas que se contemplaba, ¿no? Jornada de protesta, que es lo que venimos realizando. De hecho, todo este año las acciones que desarrollamos aquí en el distrito fueron en el marco de una jornada de protesta. Luego, esto fue ayer a primera hora, el Frente de Unidad Docente Bonaerense da la noticia de que estamos en el marco también de una jornada provincial de lucha. Entonces, creo que no es una contradicción. Acá lo importante es si vamos a estar todos hoy en la plaza denunciando lo que pasa en técnica. Sí. Parece que lo importante pasa eso, por ahí, no por el formato. Digo, aquí la docencia en Bahía decidió democráticamente que quiere hoy que se consigne su inasistencia en la escuela como paro. Digo, y otros sindicatos, incluso la FEP, UDOCBA, van a dar una constancia a sus docentes, a sus afiliados y afiliadas. Lo importante, yo la verdad que hoy vamos a compartir el micrófono con los referentes de esos sindicatos, y honestamente a mí lo que me importa es lo que vamos a decir, lo que vamos a denunciar y cuántos vamos a hacer. Más después, que el tipo de... La forma de la lucha es la misma, casi anecdótica, claro, a veces. Una pregunta, ¿y el 14 de octubre hay otra medida de fuerza? Esta es nacional, es paro nacional, que no teníamos desde febrero. Claro. Paro nacional. Ajá. Paro nacional de la docencia. Sí, de la docencia en todo el país, paro nacional de la CETERA. Y esto también aplica para Bahía, obvio, ¿no? Sí, seguramente va a ser un paro muy, pero muy importante. Casi, me atrevería a decir total. ¿Y también, Analía, involucra alguna movilización o solo el paro? El 14. No, nosotros vamos a estar en la calle, todavía no te sabría decir ni dónde ni el formato. Sí, hemos resuelto lo de hoy en principio, y justamente entre hoy, mañana, pasado, a pesar de ser asueto, seguramente seguiremos deliberando, decidiremos el formato o las acciones para el 14. Ok. Bueno, así viene la cosa entonces. La última, Analía, la situación planteada en torno a la infraestructura, más allá de las escuelas técnicas que hemos mencionado, está complicada. ¿Se mantiene complicada? ¿Les mandan fondos? Sí, el otro día vi unas fotos de un piso... Los mandan tarde, y las empresas tienen su propia lógica, que es pagarle a sus trabajadores, a sus empleados. Entonces te abandonan la obra, vuelven al tiempo, y eso o la demoran de manera innecesaria. A ver, ¿innecesaria en qué términos? Depende, ¿no?, el cristal con que se mire. Innecesaria en términos de que, a ver, esta obra la podrías haber terminado en la mitad de los días. ¿Por qué tenés tanto tiempo, no? Ayer en una radio donde me llamaron di un ejemplo, primaria 72, 180 días de obra de gas que arrancó en el verano, ¿no? O en febrero del año pasado, si no me equivoco. Y terminó a mediados de junio, en pleno, o sea, con los fríos intensos. Los chicos en mayo perdieron un montón de días de clase porque no se aguantaba, realmente no se aguantaba el frío en esas aulas. La obra no era para 180 días, son los plazos legales, que tiene que ver con un formato y con un estándar burocrático de la provincia. La empresa mandaba de a 2 a 3 operarios, cuando en realidad sabemos que tiene más, y era una obra que para hacerla en menos tiempo necesitaba una persona más, y creo que te ahorrabas la mitad de días. Pero vea, ¿por qué no lo hace? Porque distribuye estratégicamente sus operarios en función de dónde le pagan más pronto y dónde le pagan más tarde. Claro. Sí. O sea, sus recursos los utiliza de manera estratégica para no perder demasiado, y en realidad esos chicos no tendrían por qué haber perdido esos días de clase, o no tendrían por qué haberse muerto de frío, ¿no? Porque su derecho es a estar bien en la escuela, producto de esta situación, ¿no? De cómo cada uno, en este caso el Estado provincial o las empresas, van, ¿no?, haciendo, viendo cómo sortean la situación.
¿no? Okay. No, pensaba en los pisos del Jardín 950 que ustedes difundieron, también algo parecido, ¿no? Sí, es una obra que viene demorada hace por lo menos 2 años, que se viene reclamando. La obra ya está aprobada, hay un X cantidad de fondos ya destinados, pero no llega. Hace 2 meses que iba a empezar la obra y se demoró, y yo entiendo, la empresa, a ver, desde Consejo Escolar, con muy buen criterio, yo en este caso apoyo completamente a quien en este caso está a cargo de la supervisión de la obra, no da el ok para arrancar, porque no puede pasar en un jardín, por las características que va a tener la obra, que vos la dejes por la mitad. ¿Sí? O sea, esa obra se empieza en determinada cantidad de días y se tiene que terminar, porque tiene que ver con la posibilidad de no poner en riesgo a los chicos, a los nenitos, y no cortarles los días de jardín, ¿sí? Los días de clase. Entonces, en el momento que empieza no se la puede cortar. Entonces está demorada, tendría que haber empezado, no bien terminó el receso. Y esperamos. Gracias, Analía, como siempre, cada vez que te llamamos.